Diálogo. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que están pendientes de este momento de Radio El Pensamiento. Ayer contabilizamos casi 700 personas solamente en internet viéndonos. Pueden escribirnos a la página de Trinchera de la Noticia dándonos sus opiniones, sus puntos de vista. Lo más interesante de las últimas horas, el cardenal Brenes ha aceptado la convocatoria del diálogo. Con anterioridad el COSEP había dicho que estaba en la cancha de la iglesia. Bueno, la iglesia ya respondió. Esto puede ser el comienzo, sí, de algo. Nicaragua definitivamente tiene una transformación. El mundo entero le está reclamando a Nicaragua una transformación. Los errores que se han cometido han hecho, digamos, que este país se ponga en primera plana en las noticias. Las Naciones Unidas han pedido que se pronuncie. Los estudiantes, a la OEA también, los estudiantes ayer emitieron un documento, pero el sector que está en el UPOLI, o sea, cuando me refiero a estudiantes me refiero al sector del UPOLI, porque realmente lo que ha habido es una autoconvocatoria como la manifestación, en que prácticamente el liderazgo ha estado en Facebook y en las redes sociales, pero no hay líderes visibles. Ellos piden la destitución de una serie de jefes policiales y otros puntos más. Estaba escuchando al Gordo Palé, un chele de León, que fue vicecanciller en la época de Doña Violeta, pidiendo la renuncia del presidente, y me pregunto yo si él es el que va a asumir la presidencia de Nicaragua si se retira Daniel o Rosario. Realmente ellos tienen, el presidente tiene, desde que dio la cara se bajó un poco las tensiones y por lo menos entramos a una etapa de prediálogo o de negociación, que es lo que yo espero que se dé hacia las próximas horas. Pero yo insisto, Javier, para los llamados que se vienen haciendo de renuncias y esas cosas, el país no puede entrar en anarquía. ¿Qué pasaría aquí? Viene el ajuste de cuentas, lo mismo que pasó cuando Somoza, y lo que tendría que haber es una intervención internacional para parar las cosas. Pero se sientan las bases para la necesidad de cambio. Ya no solamente es el problema del Seguro Social, salieron a flote situaciones como la del Consejo Supremo Electoral, y bien lo dijo la embajadora Dogu. No fue suficiente en el caso de Roberto Rivas de haberlo dejado ahí y sin prácticamente decorando, sin poder. No es suficiente, no es suficiente. Hay que tratar el tema de la energía. Le están quitando el bocado de la gente, de la boca a la gente. Hay que tocar el tema de los combustibles, hay que tocar el tema del costo de la vida. Bayardo Arce y Jacinto Suárez hablan de una crítica o una autocrítica, y realmente el Frente Sandinista, que siempre se ha proclamado como partido revolucionario, ya empieza a dar voces en ese sentido. Pero, repito, no se puede caer al vacío en todo esto. Sí se necesita un diálogo. La iglesia tiene las suficientes características morales. Yo espero que Monseñor Valle esté en ese diálogo, ¿verdad? Y hay que también, no solamente es la solución al problema del Seguro Social, son soluciones más amplias al problema que hemos venido arrastrando y por el cual explota la gente y va a esa manifestación, Javier. Sí, a veces cuando nos ponemos a revisar lo que ha ocurrido, nos parece que tenemos audio, sí. Nos parece que fue hace un mes que comenzó esto. No, eso comenzó el miércoles pasado. Apenas tenemos una semana y en una semana acumulamos más de 30 muertos, 121 oficiales y agentes de la policía golpeados o lesionados según el estado de la policía. De repente aparecieron 2 muchachos en la morgue y sumarle más de 30 muertos. O sea, en una semana, Alan. Esto es, bueno, prácticamente todas las ciudades del Pacífico se han levantado y eso hace que realmente este país necesitara en un momento determinado poner un alto y comenzar las cosas de cero. Ahora, como nos dice don José Argüello, probablemente no todo el mundo quiere diálogo. Bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa de todo esto. No podemos continuar en una situación de enfrentamientos porque los que están muriendo son nuestros chavalos.
son nuestros hipotes. Se está destruyendo el país, se está destruyendo la economía y las cosas no se negocian de barricada a barricada, ¿no? De pedrada a pedrada, de balazo a balazo. Las cosas se negocian sobre una mesa. Y todos lo aceptaron, lo aceptó el COSEP, lo aceptó la iglesia, lo aceptan los muchachos de la UNI que tienen de UPOLI, que tienen unas condiciones duras, porque son 10 condiciones. La primera es la destitución de Chico Díaz y de la primera comisionada, ¿verdad? Pero mira, Javier, yo creo que si nos vamos a pegar a la ley, ya Minta no tiene nada que hacer en la policía. Bueno, pero el Chele que está al frente del ejército, según el código militar, ya no tiene nada que estar haciendo ahí tampoco. Bueno, pero eso es exactamente una gota de todas las gotas que llenaron el vaso. O sea, cuando el presidente Ortega rompe, por ejemplo, la historia y la institucionalidad del ejército y dice se queda Avilés. Todo el mundo sorprendido. Si el ejército desde los años 90 había creado un reglamento y lo cambiaron para justificar. Pero a la Minta cambió, Javier. A la Minta Granera. ¿Lo reformó la Asamblea Legislativa? Sí, lo reformó. O sea, lo mismo lo de la policía. Primero hicieron las cosas y después le dieron forma legal. Y aunque tenga forma legal, es ilegal desde otro punto de vista. Pero bueno, vamos al centro del asunto, Alan. Esta es una gota más que rebasó el vaso. Ni a Minta Granera debería estar ahí, ni el general Avilés tampoco. Porque no era así como se acordó. A ver, volvamos a recordar este tema. La salida de Humberto Ortega generó aquí un boom también. Pero claro, la gente no fue a las calles, pero fue el momento en que doña Violeta dijo en un discurso: se va Humberto Ortega. Y eso creó una crisis poderosísima. Después de eso se reforma el reglamento y se hacen cambios. Daniel Ortega lo retrocedió a como era antes. Como Daniel Ortega hizo retroceder todas las reformas que se habían hecho y cambios, justa o injusta, en los años 90 y en los años 2000, porque él quería tener o regir o mandar con la Constitución del 87, y volvimos a la Constitución del 87. La del 87 no tenía tope a la reelección libre, no tenía una cantidad de votos necesarios para ganar, ni siquiera segunda vuelta, ganaba el que tenía un voto más, ¿verdad? Entonces todo eso, Alan, creó un ambiente político enorme. Eso, agregarle más gotas de agua a ese vaso. Entonces, no es de ahora, y tratar de rearmar el país en una mesa de diálogo no va a ser tan fácil. ¿Cuál es el país que queremos, verdad? Lo van a diseñar en esa mesa. Si nosotros queremos un país donde no exista reelección, donde no exista esto, donde exista lo otro, etcétera, esto puede convertirse en una cosa de nunca terminar, o una asamblea legislativa paralela. Pero mira, Javier, todo viene y lo origina, yo creo que en ese sentido la ley Mahinki es exacta en el problema electoral, Javier. Sí. Ahí se origina todo esto, ¿verdad? La gente, digamos, desde hace rato está pidiendo cambios en el sistema electoral de Nicaragua. Ese ha sido uno de los puntos fundamentales. ¿Qué pasó? Echaron a perder los caudillos de este país, el avance democrático que en ese sentido habíamos tenido, y entonces ahora los diputados a mí no me representan. Yo no soy liberal, ni soy del Frente, ni soy del partido de mi amigo el gordo del APRE, Byron Jerez. Esos diputados, cuando ayer se pelean, es un pleito de esos partidos con el Frente, porque ellos no han sido electos, ni siquiera se publican las listas de los candidatos en las campañas, y el día, digamos, que a uno de los jefes de partido no le conviene, uno de los que están ahí sencillamente lo quitan. Entonces, ¿por qué no volver a la suscripción popular? ¿Por qué no darle la oportunidad a la gente que escoja a su diputado? Eso sería importante, pero mientras tanto
Para mí eso no significa nada. Por eso, de nuevo, Alan, el diálogo, si no se define claramente qué queremos, el diálogo puede terminar siendo tan inútil como cualquier otro Mira diálogo. qué interesante lo que dice Luis Arquín Javier. Al terminar la luna de miel, el gobierno COSEP, veremos que la empresa privada ahora sí empieza a pautar de manera más decidida en los medios independientes como ustedes. Ay, cómo quisiéramos que eso fuese, señor Jarquín, pero volviendo al tema, Alan, bueno, eso no va a ocurrir, ¿verdad? Definitivamente, precisamente con Francisco Javier Reyes Talavera, gerente del grupo Trinchera, analizábamos hace un rato cuál ha sido esta semana de protesta en la pautación publicitaria de los canales. Y llegábamos a alguna conclusión que para algunos canales, los del gobierno, la pautación no cambió. Se mantuvieron los mismos anuncios, pero... Los mismos anuncios del COSEP, Javier. Los mismos anuncios del COSEP. Espérate, pues, sí, vos la tenés contra el COSEP, pues, pero igual, ¿verdad? Pero, sí, porque son todos miembros del COSEP. Así es. Pero para los medios independientes, Alan, hubo suspensión de los anuncios por la situación, pero no para los medios del gobierno. Es decir, aquí hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que ver, y realmente no va a ser suficiente esa mesa para abordar todos los temas. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Los muchachos de UPOLI quieren la destitución de los jefes de policía, pero también quieren la destitución del presidente y la vicepresidenta. En un diálogo todo cabe. Me imagino que van a poner ese punto. Queremos que ustedes renuncien, le van a decir. Porque todavía yo no sé, Alan, todavía no sabemos cómo se va a organizar el diálogo. ¿Va a estar el presidente y su esposa? ¿O van a delegar? ¿O mesa? ¿O van a hacer mesa? ¿Verdad? Pero aquella mesa en donde le digan al presidente, los muchachos de UPOLI queremos que renuncien para convocar a nuevas elecciones. Y ojalá esos politiqueros como José Palé dejen de estar usando las banderas de los muchachos como propias. Porque José Palé, que solo se representa a él, ¿verdad? Realmente no debería, como ningún político debería, comenzar a apropiarse de las banderas que han sido de los muchachos y que son de ellos, y no de estos grupos políticos minoritarios, porque estos sí son políticos minoritarios. Pero el punto no es ese. Todas las cosas que han surgido en los últimos días, Alan, que han sido impresionantes, merecen un reconocimiento, y hoy precisamente, creo que vos me corregí, Fran, 4 o 5 de la tarde, en la Jean Paul Jenny va a haber una concentración para recordar, vestidos de negro, con velas y flores, a los muertos. A las 5 de la tarde va a ser en la Jean Paul Jenny. También hay otras convocatorias para Camino de Oriente y la zona Movistar, porque como te digo, no hay quien convoque estas cosas, es una autoconvocatoria. Vos no sabés quién hace un rotulito y dice nos vemos en tal parte, pero llega la gente, ¿no? De tal manera... Hay que sonar las cazuelas y las cenas. Están pidiendo llevar cazuelas también, ¿verdad? Y el que tenga por último un tambor que lo lleve, ¿verdad, Francisco Javier? Por último que lleven su tamborcito. Pero, Alan, hoy es un día de recordación y deberíamos recordar hoy, y ojalá el gobierno tuviera la sensibilidad de hacerlo también, porque en cualquier otro país ya deberíamos haber decretado 3 días de duelo nacional, por lo menos 3 días de duelo nacional, bajado las banderas de Nicaragua a media asta para recordar a esos muertos. Hay tiempo para hacerlo, pero es el gobierno el que debería tomar esa iniciativa en este momento, porque es el que debería estar más ahorita autocriticándose con lo que ocurrió, que digamos ignorando las cosas como al parecer estaban ocurriendo. Yo me temo, Alan, porque ya recibí los primeros informes de que vienen las pasadas de cuenta, y ojalá el gobierno no lo haga. No es el momento para pasadas de cuenta. El fenómeno de las movilizaciones no ha terminado.
hoy sigue y probablemente va a seguir mañana. Y el sábado está la de la Iglesia Católica, que va a ser grande. Esto puede convertirse en una cadena de movilizaciones hasta que haya fruto en el diálogo. Pero esta vez ya de manera pacífica, esta vez sin represión. Hombre, lo que no queda claro, porque la gente quiere soluciones ya, y en eso tiene que estar claro don Leopoldo Brenes, tiene que estar claro José Adán Aguirre, tiene que estar claro el presidente Ortega. El diálogo tiene que dar comienzo a lo inmediato, Javier. Sí. No se pueden estar contemplando situaciones. O dándole larga, para ganar tiempo. Y aquí, digamos, yo se lo hago saber desde mi punto de vista a Monseñor Leopoldo Brenes, que seguramente va a llevar a la par al hombre más admirado en este país como es Silvio Báez. Tiene que estar Silvio en esto. Él ya dijo que va a estar anoche en una entrevista que dijo. ¿Verdad? Tiene que estar. Porque definitivamente Daniel no ha tenido un buen contrincante desde hace tiempo, ni en las elecciones, estas chocarreras que han habido en Champú, ni en ningún momento. Esta vez Daniel es un hombre experimentado. Lo vi negociar, digamos, en los 80 en cosas crudas como era la guerra que había en Nicaragua y hasta lograrse la paz. Ahora lleva un buen contendiente, que es Silvio Báez, un hombre inteligente. No, pero no va a ser candidato, No va a ser candidato, pero en el asunto del diálogo va a exponer sus posiciones. Sí, definitivamente le mandaron... Ahora, que no pierda de vista el llamado que le hace Jarquín al COSEP. ¿Qué pasó con estos medios? O sea, se acabó el maridaje, van a apoyar a los medios que se están oyendo. Mira, hay algo que... es importante, Javier. Hay algo porque de lo desde que hace rato, medios bien. Como Trinchera, medios como Radio del Pensamiento, como La Calle, como La Bolsa, etcétera, nos han hecho a un lado para quedar bien con el poder. Mira cómo hay un tema que va agarrando forma, al menos en el discurso de algunos de los que van al diálogo entre los jóvenes, porque no estoy seguro que el COSEP no lo va a llevar, y es el montaje de una CICIG en Nicaragua. Cuidado, terminamos sería interesante construyendo una CICIG, porque esa CICIG, el resultado que ha dado en Guatemala ha sido espectacular. Ha votado gobierno, ha derribado figuras políticas, y ayer mencionaban eso como uno de los puntos a demandar, que Naciones Unidas cree una oficina aquí para investigar crímenes, para investigar corrupción, para investigar un montón de cosas. Bayardo Arce le decía anoche a Univisión, una entrevista con Patricia Yanot, Alan, que fue un error del gobierno haber sacado el decreto, porque no había condiciones para discutirlo. Que también dice que fue un error ordenar la represión generalizada, fue un error haber provocado esta matanza, y también considera que ha sido un error, dice Bayardo, una cantidad de errores cometidos en el pasado que finalmente hicieron estallar, finalmente trajeron esta explosión social. Estamos hablando de un veterano que fue desplazado desde enero del año pasado como el canal entre la empresa privada y la presidencia. ¿Y se mantenía bien? Y se mantenía bastante bien, porque si algo tiene Bayardo Arce es que es un buen comunicador. Sí. Y él lograba mantener informado, pero desde que eso lo asumió la vicepresidencia, se acabó. Vos no sabés qué están hablando, ni en qué momento se reúnen, hasta que finalmente rompieron. Recordad que en esta semana se produjo esa desafortunada declaración de la vicepresidenta Murillo que el consenso para algunos temas no siempre se iba a dar. Solo sí, adelante, quería referirme a las personas que están escribiéndonos, y nuestro agradecimiento es largo, José Argüello, Luis Arquín, Domingo Toruño, Zaparrita de Valle, Yadira Domínguez, que nos escribe desde Miami, y Silvio Javier Pilarte, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que nos escriben, ¿verdad? Es una gran cantidad de gente, pero en el caso de Bayardo, yo se lo reconozco, un gran comunicador,
Y casualmente ahí está uno de los errores, se ha hecho cero a la izquierda a los medios de comunicación y a los periodistas, y están los resultados. Sí. Otro de los que ayer dijo, estas son cosas que vamos a ver de manera interna, es Jacinto Suárez, y posiblemente muchos de los jóvenes de hoy no han oído hablar de quién es Jacinto Suárez, pero es un veterano del frente desde principios de los años 70. Dice, te preguntan, Javier, Leti Montiel dice que también, esta es mi pregunta, dice, ¿los del COSEP les dará pautas publicitarias en el futuro? Bueno, el COSEP, depende del maridaje. El COSEP no las da, pues, pero las da cada empresa privada, así funciona. Que están dentro, ¿verdad?, del COSEP. Así funciona, pero sí me parece que a partir de ahora hay que hacer un análisis de cómo funcionaron los medios. Bayardo Arce dice una cosa que tiene razón, pero no totalmente. Arce dice, porque le preguntaron sobre el tema de la censura y critica, él dice que fue un error cerrar medios de comunicación, pero lo dice desde el siguiente ángulo, fíjate bien, Alan. Él dice que se ha comprobado técnica y científicamente que las redes sociales son el mecanismo de información de los muchachos y que por tanto haber cerrado televisoras u otros medios fue un error, porque los muchachos no necesitan de los medios de comunicación históricos o tradicionales para informarse. Eso es cierto, pero me parece que comete un error en demeritar el peso de los periódicos, el peso de las radios, el peso de la misma televisión en crisis como esta. Ciertamente los muchachos tienen su forma, su manera, su canal de información, que son las redes sociales, pero claramente vos no podés prescindir hoy en día de los medios de comunicación para la comunicación social. Es que mira, y esta es una explicación bien interesante, en las redes sociales está circulando un poco de mentira. Nosotros somos profesionales de la comunicación. Javier tiene, al igual que yo, 49 años del ejercicio profesional del periodismo. Entonces, sabemos cómo conducir y casualmente por eso están pendientes. Y esta gran cantidad de mensajes que estoy viendo, hoy más que nunca, dice Cristian García Guzmán, que si se podría llevar al Estado de Nicaragua a los tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad. Bueno, esa es una pregunta, no, digamos. Por supuesto. Mira, ayer hubo... En los 80 circuló una lista, que ahí están muchos ahora, en el MRS, Javier, en donde se les estaba acusando a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todavía en Nicaragua, una de las cosas que se pactó en 1990 entre doña Violeta y el Frente fue no abrir un libro blanco ni una investigación sobre los muertos en los años 80, ¿verdad? Pero ayer Naciones Unidas pidió investigar los crímenes, estos 30 y pico y quién sabe cuántos más van a aparecer. Eso es algo serio, porque probablemente en este momento ni la policía ni otras instituciones están capacitadas, están o son confiables para hacer una investigación. Pues sí, poner a la policía para que se investigue en este momento sobre cómo mataron a esas 30 personas es poner al gato a cuidar la leche. Entonces, ¿quién, a los ratones a cuidar el queso? Sí, pues, ¿quién va a investigar esos crímenes? No puede ser la policía, tiene que ser un organismo independiente. Y como aquí no tenemos otros organismos que no dependan del Frente Sandinista y del gobierno, pues claramente se requerirá de una petición internacional si se quiere investigar, y me parece que los muertos no pueden quedar solamente para una efeméride. Hay que investigar todos esos casos. ¿Quién lo va a hacer? Para mí que Naciones Unidas, y ya Naciones Unidas puso a la orden su capacidad para venir a colaborar en esa investigación. Hay otros correos de Milvin Úbeda y Eddie MB, entiendo que Eddie Madrigal, hijo, pues es muy difícil, en el espacio es corto. Se lo decía a Yolanda ayer, que protestó porque dijo que ella tenía que decir más cosas de Miami, pero es más fácil en la mañana, este espacio es muy corto. Sí. Pero agradecemos
toda la audiencia que está pendiente de nuestros comentarios, Javier. Así y es. esto es hacer opinión pública. Y esto se lo digo al COSEP, Sí, se lo digo a los grandes cierto. empresarios, se lo digo al gobierno. Esto es hacer opinión pública. Ahora, Alan, esta mesa de diálogo va a romper realmente algunas, y déjame que te lo diga de la siguiente manera, porque ha ocurrido en todos los sistemas, en todos los periodos, en todos los tiempos. Una vez que el gobierno se instaló y se convirtió en empresario, son dueños de canales de televisión, dueños de empresas gasolineras, dueños de bancos. Una vez que se instaló, hubo enormes cantidades de empresarios que se asociaron con los que manejan las empresas del frente, incluyendo hijos de la pareja presidencial, para hacer negocio. Eso no es ilegal. No es ilegal que los hijos del presidente se asocien con otros para hacer negocio. Pero claramente, muchas de estas personas lo que iban buscando era la protección del poder para que los negocios funcionaran. ¿Se va a abordar ese tema o lo vamos a dejar pasar así nomás? Albaniza, que es la que trae el petróleo aquí para empresas como las gasolineras Petronic, solo paga 20 millones de córdobas anuales como impuesto por el negocio de los combustibles. Alan, ni siquiera $1 millón, porque 20 millones de córdobas, ¿cuántos son? 600, 700 mil dólares anuales. Que nos vengan a decir que esos son los impuestos que se pagan después de un negocio multimillonario de petróleo en Nicaragua. Van a investigar eso. O sea, ¿cómo vas a hacer para derrumbar algunos tejidos maliciosos en donde se han construido empresas que hoy están, por ejemplo, se va a investigar por qué Meco Santa Fe gana todas las carreteras? ¿Quiénes son los dueños de Meco Santa Fe? O Master Construction. O vamos a investigar a Master Construction, que ha ganado más de 250 contratos sin licitación para construcción en Managua. ¿Le vamos a entrar a eso? ¿O el diálogo solamente es para abordar lo crítico, lo profundo? ¿Estamos en capacidad de hacer esa investigación? Son grandes preguntas que realmente... Cuando vos planteas el caso de la ciudad de choque de interés, Javier, se va a investigar a Ramiro Ortiz, presidente y dueño del Banpro, por ese edificio que está por la ONE. Se va a investigar cuál es el paradero, quién es el dueño ahora del César, del Los Palmes, y los 90 millones que le dieron de los fondos del Seguro Social al BDF para la construcción de viviendas para el pueblo, se van a investigar. Está pagando ese dinero. O sea, cuando toque llegar realmente al juego de intereses, como lo está planteando vos, ahí van a hacer las cosas. Entonces, hay que solucionar, pero hay que empezar ya. Pero hay cosas, Javier, que es mentira cuando choquen los intereses, como lo que vos estás planteando. Sí, una vez le preguntaba yo a William Teffel, por si me estoy yendo. Miles de millones de cosas. La ley Mayinqui y todas estas cosas de las que se está hablando, ¿cómo hacer, digamos, con el choque cuando se encuentren que en el Banpro están asociados desde el poder? Se le van a aplicar a Ramiro Ortiz, se le van a aplicar a una serie de empresas de este nuevo capital. Y podemos mencionar muchos nombres más, pero el punto es, ¿va a quedar la corrupción institucional fuera del diálogo? ¿Van a tener el valor de ponerlo sobre la mesa y decir, a ver qué es lo que está ocurriendo? Que yo coincido con vos, es algo que decía cuando vi a este Chele Gordo Palé de León. ¿A quién va? Está pidiendo la renuncia, qué simpático. Él va a asumir. Él va a asumir. Si uno de los problemas que tenemos en Nicaragua es liderazgo, Javier. Y ahí yo tengo que reconocer, independientemente de lo que estamos planteando, después de las 2 veces que habló Daniel, pues ha amainado la cosa a la expectativa del diálogo. O sea, si lo ha convocado otra persona,
hubiera bajado las tensiones en esto Por sobre eso, la pero expectativa de diálogo. es delicado esto porque se está jugando la misma imagen de Monseñor Báez, la misma imagen de la iglesia. Alan, porque en este momento hay tres actitudes entre la gente. Aquellos que ven el diálogo como un camino para empezar a recomponer las cosas en el país, comenzando con el Seguro Social. Otros que rechazan de plano el diálogo porque no tienen confianza y en lo único que confían es su capacidad para protestar. Tercero, hay gente que tiene dudas, pero dice, bueno, que avance, pero... Te hace una pregunta Luis Arquín, dice, según su vasta experiencia en el diálogo, ¿creen que el coraje de los estudiantes debe modularse? ¿Hay que seguir algún protocolo? Bueno, esa es buena pregunta para los estudiantes, pero desde mi punto de vista, cuando las movilizaciones han sido tragadas por los pactos o los diálogos, se acaban. Alan. Aquí hemos tenido, por ejemplo, si hay un movimiento que ha sido reprimido con fuerza, ha sido el de los anticanal, pero ahí está. ¿Y qué es lo que los mantiene vivos? Tienen que estar en el diálogo, Javier. No estoy seguro, pues, pero porque si el presidente no entiende que este es un momento para decirle a este país pagando el costo menor, no va a haber canal interoceánico, todo esto fue una barbaridad, pues, o sencillamente nos equivocamos. O nos dio vuelta el chino. Este sería el momento para pagar el menor costo político, ¿verdad? Y te aseguro que después de eso... pero el punto en el fondo, Alan, de todo este asunto es que básicamente hay tantas cosas que hablar en un diálogo nacional que puede terminar siendo una cosa de loco, pues, de nunca acabar. Y lo urgente, con lo que empezó todo esto y con lo que de verdad hay que empezar es por el asunto del Seguro Social. Es de último momento. Pero el problema, Javier, empieza con el Consejo Supremo Electoral. Desde ahí... Ahora, si esta nueva conciencia entre los jóvenes, porque yo más que digamos pensar que esto fue un asunto de una explosión social y después todos a la casa, yo pienso que ha habido el renacer o ha brotado una nueva forma de ver las cosas, y es la de los jóvenes que no creen en partidos políticos, que no creen en el poder ahora, que ha derribado en una semana, ha derribado todo el esquema de poder que mantenía este país bajo opresión. Y si eso se termina, y se ha convertido, este movimiento, que ha sido levantado por todo, este movimiento que se ha convertido en el contrabalance del gobierno, al punto que lo va a llevar a la mesa de negociaciones. Ese contrabalance, Alan, no lo había tenido nadie, porque lo perdieron los partidos políticos, lo había perdido la misma iglesia. Pero hoy es ese poder que vos no lo ves, que nadie, no hay un rostro. Hasta ahora salen los rostros de los muchachos de Upoli. Si ese contrabalance se rompe, volvemos a lo mismo y no pasó nada. Así es que ellos tienen que mantener, los jóvenes tienen que mantener la presión hasta conseguir resultados. Bueno, es interesante, digamos, porque ellos han vanguardizado definitivamente toda esta situación. Hay otros dos mensajes. Se nos corta, ¿verdad? Se nos corta, Bernard. Dice Juan Santiago Rodríguez que no se pierde nada con intentar. Yo pienso que hay que intentarlo, pero además sí podemos perder la oportunidad de cambiar el país, y podemos tener la capacidad con todo esto de convertir la utopía de los muchachos, utopía llevada a la realidad concreta porque entregaron sangre, vida, su libertad, su sacrificio, podemos convertirlo en hechos concretos y reales y transformadores. Bueno, hay tantas cosas, Alan, que en fin, a Milena Sáenz, muchas gracias, a Patricia Molina también, vamos a tratar de contestar y comentar algunas de las cosas.
a Gustavo José Valdivia Machado, Jorge Horacio Martínez Gómez, en fin, todos, y gracias por haber estado con nosotros. Sí, el tiempo se nos fue, viene 60 minutos que trae bastante noticia. ¿Vino, Sabi? Ya está en el bullpen. Ya está en el bullpen, hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.